Objetos fuera de tiempo. Mucho se ha hablado acerca de afirmaciones que conectan a los seres humanos con un posible contacto extraterrestre a lo largo de la historia. En diversas partes del mundo, hay muchos investigadores que se dedican específicamente a explorar este tema. En la actualidad, una teoría bastante conocida a la que muchos investigadores recurren en sus exploraciones globales es la llamada teoría de los antiguos astronautas. Según quienes la respaldan, plantea que seres extraterrestres han visitado la Tierra y que estos seres han tenido un papel significativo en el origen y desarrollo de las diversas culturas humanas. Además, se sostiene que han influido en el progreso tecnológico y en el desarrollo de las religiones. Una variante interesante de esta teoría es la hipótesis del creacionismo alienígena. Dentro de esta perspectiva, se sugiere que muchas, o incluso todas, las deidades presentes en las distintas religiones del mundo podrían ser interpretadas como seres extraterrestres. Según esta idea, las experiencias de contacto con estos seres fueron testimoniadas e interpretadas de acuerdo con el conocimiento limitado que los seres humanos tenían en esa época. Asimismo, esta teoría ha recibido la denominación adicional de la hipótesis del paleocontacto, resaltando la idea de que estos encuentros podrían haber ocurrido en épocas antiguas. Como se puede deducir, es prácticamente improbable proporcionar inclusive el más mínimo indicio de veracidad que respalde la teoría. Sin embargo, eso no significa que sea imposible. Muchos de los investigadores que llevan años dedicando su vida a desarrollar esa teoría afirman que a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra existen diminutas evidencias rezagadas que por una u otra razón lograron sobrevivir desde la época del contacto hasta nuestros días. Los expertos tienen un término específico para los objetos clasificados dentro de la categoría de evidencia de la teoría del contacto. El término es objetos fuera de tiempo. Un objeto fuera de tiempo es un objeto de interés histórico o arqueológico encontrado en un contexto inusual. Estos objetos pueden parecer demasiado avanzados para la tecnología que se cree que existía en ese momento, o pueden sugerir la presencia humana en una época antes de lo que se sabe que existieron los humanos. Algunos de estos objetos tienen historias interesantes y otros son tan anómalos que simplemente no hay nada que decir de ellos. Existen cientos, si no es que miles de objetos que caben dentro de esta categoría. En este video simplemente veremos los más curiosos. Solo una última aclaración. Nosotros en ningún momento estamos afirmando ni negando la supuesta veracidad del contexto espaciotemporal que se le da a los objetos que serán mencionados a continuación. Por lo mismo recomendamos tomar este video con discreción. La máquina de Anticitera. En abril de 1900, cerca de la costa de la pequeña isla griega de Anticitera en el mar Egeo, buzos recolectores de esponjas hacen un descubrimiento sorprendente: un antiguo naufragio a unos 45 metros bajo la superficie. A lo largo de 2 años, se recuperan numerosos artefactos del barco hundido, entre ellos los restos de una caja de madera y bronce, incrustada de corales, que a primera vista se asemeja a un reloj. Los arqueólogos estiman que este hallazgo data del siglo II a.C., pero en ese momento no pueden determinar su función o propósito. Inicialmente el dispositivo no llamó mucho la atención, ya que el barco estaba lleno de otras fascinantes reliquias que acapararon más interés. No es hasta que se examina detalladamente que comienza a generar fascinación. Durante casi 60 años, el artefacto permanece en un almacén del Museo Nacional de Arqueología de Atenas hasta que en 1955 el físico John de Sola Price emprende un minucioso estudio de la caja. Lo que descubre es asombroso. Contiene el mecanismo de un dispositivo altamente sofisticado. Este mecanismo de Anticitera parece ser una intrincada máquina de engranajes, manivelas y palancas. Aunque se podría describir como una caja de madera por fuera, su interior alberga una manivela que activa una serie de palancas y engranajes.
Basándose en inscripciones y su operación, los investigadores concluyen que era una máquina matemática avanzada que mostraba e incluso predecía la posición de estrellas, el Sol, los planetas y la Luna en fechas específicas. Este artefacto, con varios miles de años de antigüedad, se revela como un invento notablemente ingenioso y útil para obtener una visión del futuro, especialmente durante viajes en barco o al planificar la producción agrícola. Se cree que el mecanismo de Anticitera también podría haber tenido un propósito astrológico, siendo una herramienta numérica que proporcionaba información sobre el signo planetario, según la fecha de nacimiento y cómo esto afectaba las vidas de las personas. Además, se heredaba como sabiduría sagrada en varias culturas para tomar decisiones importantes. Para operarlo, el usuario ingresaba información al mecanismo mediante un complejo sistema de engranajes y palancas y luego hacía girar la manivela para determinar posiciones astronómicas exactas. En junio de 1959, Price publicó sus hallazgos en la revista Scientific American, describiendo el mecanismo de Anticitera como una antigua computadora griega. Batería de Bagdad. Las baterías eléctricas son un invento de uso cotidiano en la actualidad. Suministran energía a pequeños aparatos como controles o juguetes. Según la historia convencional, se cree que fueron inventadas en el año 1800. Sin embargo, la arqueología, entre sus descubrimientos más asombrosos, cuenta con una pieza que desafía las expectativas, una batería eléctrica con más de 2000 años de antigüedad, encontrada en 1938 en Irak. Este artefacto intrigante fue descubierto en forma de recipientes con aspecto de jarrón. En su interior albergaban un cilindro de cobre rodeando una varilla de hierro. Los científicos, asombrados, se embarcaron en la búsqueda de significado para este hallazgo. Los primeros exámenes determinaron su antigüedad entre los años 227 o 126 a.C. El ingeniero alemán William Koenig, el principal investigador, llenó los recipientes con un electrolito convencional. Para su sorpresa, la varilla metálica se activó, funcionando exactamente como una pila eléctrica moderna. 4 años después, se publicó un informe científico confirmando el asombroso descubrimiento. En años posteriores, William Gray, otro ingeniero, viajó a Irak en busca de más datos sobre este artefacto peculiar. Decidió realizar un experimento construyendo una réplica de la pila. Utilizó zumo de uva como líquido alcalino, accesible para los habitantes de Irak hace 2000 años. Sumergió una pequeña estatuilla de plata en la solución y aplicó corriente a su réplica de la pila. El resultado fue intrigante. En 2 horas, la estatuilla de plata adquirió un tono dorado, evidencia clara de la acción eléctrica. Aunque algunos escépticos sugieren que la pila podría ser un estuche para pergaminos enrollados y cosméticos, no han logrado demostrarlo. Además, existen sospechas de la presencia de más baterías similares desarrolladas por civilizaciones antiguas. Actualmente, el objeto en cuestión se exhibe en el Museo Arqueológico de Bagdad, aunque según algunas afirmaciones, el enigma puede haber quedado sepultado bajo las ruinas del museo, presuntamente destruido durante los bombardeos en la ciudad iraquí. 2000 años después, el enigma ha vuelto a quedar enterrado bajo las ruinas. Máquinas de guerra de Abidos. En 1848, durante una expedición arqueológica en Egipto, se descubrieron extraños jeroglíficos en una viga del techo en un antiguo templo en Abidos, ubicado a varios cientos de millas al sur de El Cairo. Los jeroglíficos fueron cuidadosamente copiados y llevados de vuelta a Europa. Las imágenes misteriosas dieron lugar a un intenso debate entre los egiptólogos. Sin embargo, eventualmente fueron descartadas como objetos extraños que nadie podía explicar adecuadamente y se olvidaron. A mediados de la década de 1990, comenzaron a aparecer fotografías y videos, principalmente tomados por turistas que visitaron Abidos. Mostraban los extraños jeroglíficos de máquinas descubiertos originalmente en el siglo XIX. El templo donde los encontraron fue construido por el faraón Seti I hace unos 3000 años.
Para el observador moderno, está claro que las extrañas máquinas que eran tan misteriosas para los victorianos son varios tipos de aeronaves. Una de las aeronaves es un helicóptero, no hay confusión al respecto. Tiene una cuchilla de rotor, una cabina y una aleta de cola típicas de un helicóptero de batalla moderno. A primera vista, este es uno de los descubrimientos más asombrosos jamás hechos en Egipto. El periódico árabe Al-Sharq Al-Awsat publicó varias fotografías tomadas en el templo de Amon-Ra en Karnak. Las fotografías son de grabados también considerados con una antigüedad de 3000 años. Se parecen mucho a los grabados encontrados en Abidos. Hay un helicóptero de combate con un rotor y unidad de cola distintivos, y cerca, otras aeronaves de apariencia moderna. De hecho, hay dos conjuntos casi idénticos de grabados en Karnak y Abidos. Por supuesto, como siempre suele ocurrir, los egiptólogos, que con mucho respeto, suelen ser de mente muy obtusa cuando les conviene, se sacaron de la manga una explicación bastante conveniente pero muy rebuscada. Ellos dicen que las figuras de las naves en realidad son dos nombres de faraones que fueron superpuestas una sobre la otra. No es que yo crea que las pirámides fueron construidas por alienígenas, pero conozco con lujo de detalle la explicación de los nombres superpuestos, y los que eligen creerla tienen que aceptar demasiadas casualidades. Para empezar, si uno agarra los dos nombres y los pone uno sobre el otro, no se forman de manera directa las figuras de las naves. Para que se formen es necesario borrar deliberadamente algunos de los trazos, lo cual, al menos en lo que a mí respecta, le quita toda la credibilidad a esa explicación. Porque es demasiada casualidad que los trazos que supuestamente se borraron con el paso del tiempo hayan sido justo los necesarios para formar las figuras de las naves. Los tubos de Baigón. En el enigmático enclave de Delinga, conocido por la peculiaridad que lo rodea, se encuentra la enigmática pirámide montaña Baigón, ubicada a más de 40 kilómetros al suroeste de la ciudad de Delinga, capital de la provincia Qaidam en Qinghai, China. La parte septentrional de la montaña Baigón está contigua al lago Tuosu y su homólogo gemelo, destacados lagos con leyendas extraordinarias en la región. Allí, 3 cuevas triangulares albergan misteriosas tuberías que se dirigen hacia un cercano lago de agua salada. Además, se descubrieron tuberías bajo el lecho del lago y en la orilla. La Agencia Estatal de Noticias China, sin titubeos, informó en 2002 sobre este descubrimiento en la montaña piramidal, resaltando las formaciones rocosas curiosas del lago y la investigación llevada a cabo por un equipo de científicos. Las tuberías ferrosas, descubiertas en 1996, presentan variaciones en tamaño, desde escasos centímetros hasta 40 centímetros de diámetro. Según las dataciones del Instituto de Geología de Beijing, estas tuberías ferrosas se formaron o fundieron hace aproximadamente 150.000 años. En un giro interesante, un profesor investigador de la Academia China de Ciencias Sociales mencionó a la agencia informativa que bajo el montículo podría existir una pirámide. No descartó la teoría de que una civilización prehistórica con tecnologías perdidas para las sociedades posteriores o incluso antiguos extraterrestres podrían haber sido responsables de su construcción. Las misteriosas tuberías conducen hacia un lago salado, mientras que un lago gemelo cercano contiene agua dulce. El paisaje circundante está adornado con rocas de formas inusuales, como monolitos que emergen del suelo como pilares rotos, y otras dispuestas de manera perfecta en equilibrio poco común. El jefe del departamento de publicidad del gobierno local de Delinga informó a la agencia que las tuberías se analizaron en un laboratorio local y que el 8% del material no pudo ser identificado. El resto estaba compuesto principalmente de óxido férrico, dióxido de silicio y óxido de calcio, productos de la prolongada interacción entre el hierro y la arenisca circundante, evidenciando la antigüedad de las tuberías. El ingeniero que realizó el análisis comunicó a la agencia que este resultado ha aumentado aún más el misterio del sitio. Es relevante agregar que hoy en día, el silicio se utiliza ampliamente en el campo de la informática.
El clima en la zona es inhóspito, sin residentes ni industrialización moderna, solo habitada por unos pocos pastores migrantes al norte de la montaña. Para agregar más misterio, un investigador en geología de la Administración de Geología y Terremotos de China reveló al periódico estatal en 2007 que algunas de las tuberías eran altamente radiactivas y que algunas de las formaciones rocosas observables eran excepcionalmente inusuales. Según el portal chino Red de Historia del Tiempo, desde la década de 1970, la zona ha sido conocida por la presencia de numerosos círculos trazados en el suelo, que emergen de la noche a la mañana en medio del desierto con diversas formas, algunos semejantes a los círculos de las cosechas. Estos círculos, de gran tamaño, han desconcertado no solo a los aldeanos que los han presenciado y fotografiado, sino también a la comunidad de investigadores en su totalidad. La cuenca de Qaidam, en su totalidad, parece sacada de una película de ciencia ficción futurista con formaciones rocosas de las más extrañas que los geólogos convencionales argumentan que son de origen natural. No obstante, algunos geólogos y arqueólogos proponen explicaciones alternativas, sugiriendo que estos círculos podrían ser vestigios erosionados y desgastados por el tiempo de construcciones erigidas por civilizaciones que poblaron la Tierra hace miles, cientos de miles o incluso millones de años. Existen evidencias, huellas y objetos con cientos de millones de años de antigüedad que desafían lo que conocemos de nuestro pasado. En 2003, dos investigadores estadounidenses examinaron estructuras cilíndricas similares en los suelos del sur de Luisiana, Estados Unidos, concluyendo que estos tubos eran en realidad raíces de árboles milenarias. Afirmaron haber encontrado material vegetal petrificado en tubos similares y sugirieron que lo encontrado en China podría ser lo mismo. Esta revelación dividió a la comunidad científica china. Algunos aceptaron esta explicación para los tubos de Baigong, mientras que otros la rechazaron por completo y abogaron por continuar la investigación. Se reafirmó que algunos científicos chinos consideraban imposible que fueran fósiles vegetales los que formaron estos tubos de hierro, alineados de manera regular. Además, se mencionaron extraños fragmentos de metal descubiertos dispersos en el área. Aunque algunos tubos se asemejan a raíces, otros parecen claramente cañerías metálicas, como se puede observar en las imágenes. En una de las cuevas hay 11 de estos tubos de óxido de hierro, sílice y óxido de calcio, pero otros 788 elementos no pudieron ser identificados y penetran directamente en la roca de la montaña. Sin embargo, incluso si fueran vegetales, esto no despeja las sospechas sobre la posible presencia de una pirámide bajo el montículo, ni explica por qué las cuevas tienen entradas triangulares. Adicionalmente, el artículo destaca la extrañeza de la zona, con cientos o quizás miles de piedras monolíticas o menores erigidas de manera inusual, y otras apiladas de forma extraña cuyo origen y método de apilado son desconocidos. Esto es especialmente enigmático, dado que la zona tiene un turismo limitado, sin hoteles y es muy remota e inhóspita. Tampoco explica las rocas con formas peculiares ni los pequeños fragmentos de tubos de hierro descubiertos, ni los misteriosos y enormes círculos tallados en el suelo, similares a los círculos de las cosechas. Por otro lado, en una zona cercana se encuentran formaciones rocosas hexagonales, poco comunes de basalto volcánico, conocidas como basalto columnar. Este mismo tipo de basalto columnar fue utilizado en Amadol, en Micronesia, donde leyendas antiguas sostienen que fueron transportadas volando o levitando por antiguos dioses para crear una fortificación que aún permanece en pie en las costas. Cabe destacar que, en la década de 1990, científicos chinos determinaron que la zona de Baigong y Qaidam era el mejor lugar para establecer comunicaciones interestelares, y desde entonces, por las similitudes con la topografía de Marte, es allí donde China realiza pruebas de su rover marciano. Sin duda, la controversia persistirá, y la gente en todo el mundo continúa maravillándose ante estas enigmáticas ruinas monolíticas. La bombilla de Dendera.
El complejo del templo en Dendera, en el Alto Egipto, era el centro del culto a Hathor, la antigua diosa egipcia del cielo, la fertilidad, las mujeres y la madre del dios Sol Ra. El templo de Hathor, un vestigio arqueológico que nos conecta con el antiguo Egipto de la cuarta dinastía, datando de hace más de 4500 años, fue descubierto en 1857. Este templo encapsula todo lo que cabría esperar de una casa de culto construida en la época de los faraones egipcios. Posee salas rituales, morgues adornados en diferentes grados, pasillos de diversas longitudes y formas, así como estatuas, frescos y bajorrelieves que han resistido de manera variable el paso del tiempo. Entre estos bajorrelieves destaca uno que representa dos figuras humanas, cada una de ellas junto a un objeto con forma de bulbo alargado, cerrado en un extremo por una corola desde la cual se despliega una caña larga o una raíz notablemente extensa. En el interior de cada bulbo se distingue claramente un filamento con la forma de una serpiente, y cada bulbo está sostenido hasta los extremos redondeados por un medio con 3 anillos. Esta escena pictórica representa al dios Thoth desafiando 2 cuchillos, una figura que comúnmente se interpreta como una advertencia de peligro o llamado de atención. Algunos investigadores entusiastas de los misterios y las interpretaciones alternativas han interpretado la inscripción, también conocida como la bombilla de Dendera, como evidencia de que los antiguos egipcios poseían conocimientos de electricidad y realmente tenían luces eléctricas. Lo cierto es que esta representación evidencia que los antiguos egipcios no solo estaban familiarizados con la electricidad, sino que la empleaban en el transcurso de sus ceremonias sagradas. Su teoría ha sido desestimada por arqueólogos y egiptólogos, quienes sostienen que el tallado es una representación de un mito de creación egipcio. A primera vista, la inscripción parece asemejarse a una bombilla alargada y una línea ondulada en su interior que se asemeja a un cable. El cable conduce a una pequeña caja en la que vemos a una deidad arrodillada junto a la bombilla. También vemos 2 pilares con 2 brazos conectados al objeto, similar a un cable en el medio, y un babuino armado con 2 cuchillos. Según Eric von Däniken, el tallado es, de hecho, una prueba de la existencia de iluminación eléctrica en el antiguo Egipto. Va más allá y sugiere que la serpiente servía como un filamento y el pilar como un aislante, mientras que el tubo en sí era una bombilla antigua. El babuino se interpreta como un guardián que se asegura de que el dispositivo no se utilice de manera incorrecta. Para la mayoría de los egiptólogos, las inscripciones debajo del templo de Hathor en Dendera están firmemente arraigadas en la mitología egipcia. A pesar de este consenso entre los egiptólogos, algunos encuentran la idea de la existencia de electricidad en el antiguo Egipto demasiado emocionante para abandonarla. Según ellos, la luz de Dendera ha sido un secreto conocido solo por los sacerdotes que tenían acceso a partes sagradas del templo y realizaban rituales como parte de las celebraciones de Año Nuevo. Los sacerdotes en el templo creaban una pequeña cantidad de luz que emanaba en ondas desde el cuerpo de la serpiente. Las piedras Dropa. En 1838, en una región montañosa prácticamente inaccesible en los límites de China y Tíbet, se hicieron descubrimientos sorprendentes y desconcertantes que aún hoy desconciertan a académicos y científicos. En un grupo de cuevas aisladas se descubrieron entierros antiguos que contenían extraños esqueletos humanoides de solo 4 pies y medio de altura. Las cuevas en sí eran inusuales, ya que parecían haber sido talladas artificialmente en una serie de túneles y cámaras subterráneas. Se dice que las paredes de las cuevas son cuadradas y vidriadas como si hubieran sido cortadas en la roca con calor extremo. Las cuevas se determinaron que tenían alrededor de 12.000 años de antigüedad. Fueron descubiertas por un profesor chino de arqueología de la Universidad de Beijing. En total, encontraron 716 tumbas que contenían extraños esqueletos diminutos. Para agregar misterio, en cada una de estas tumbas encontraron un curioso disco de piedra, cada uno del tamaño de 1 pie de diámetro y 1/3 de pulgada de grosor, con un agujero redondo en el centro, similar a un disco de fonógrafo moderno o plato de disco de computadora.
Los discos están grabados con inscripciones microscópicas o jeroglíficos de origen desconocido, que se encuentran dentro de dos finas ranuras con forma de espiral que iban desde el borde exterior de cada disco hasta su centro. Los discos están tallados con un alto nivel de precisión en granito extremadamente duro, y es difícil imaginar que podrían haber sido tallados con herramientas antiguas. Con el tiempo, muchos de los discos desaparecieron silenciosamente en el mercado negro y colecciones privadas, y la mayoría de ellos terminaron en los archivos de la Universidad de Beijing. Las leyendas locales afirman que los seres que estaban grabados en los discos eran de un planeta en el sistema de Sirio. También afirman que hace 20.000 años se envió una misión de exploración a la Tierra y que 8.000 años después se envió una segunda expedición. Durante la segunda expedición, ocurrió un accidente que destruyó su nave voladora y los sobrevivientes quedaron varados, incapaces de abandonar la Tierra nuevamente. A principios de la década de 1970, científicos rusos solicitaron al gobierno chino examinar las piedras y varias fueron enviadas a Moscú. Durante el examen, los científicos rusos se sorprendieron al descubrir que los discos contenían altos niveles de cobalto y otros metales, consistentes con los encontrados en meteoritos de núcleo de hierro. La fuente magna. Según la narrativa histórica convencional, la región que hoy abarca Bolivia y Perú estuvo habitada por diversas culturas antiguas que aparentemente no tuvieron ningún contacto con las civilizaciones fuera de América. Sin embargo, existen evidencias poco conocidas que podrían desafiar esta perspectiva. La fuente magna, también llamada el vaso fuente, es un gran recipiente de piedra descubierto en Bolivia por un agricultor local en las orillas del lago Titicaca. La filiación cultural y la cronología de este objeto son inciertas, pero lo sorprendente es que su interior está grabado con caracteres cuneiformes sumerios, una escritura asociada con las antiguas culturas sumerias y semitas, que no deberían tener conexión aparente con la región. Este artefacto, similar a un vaso utilizado en ceremonias religiosas, fue hallado en 1950 cerca del lago Titicaca y actualmente se encuentra en el Museo de Metales Preciosos. Precolombinos en La Paz, Bolivia. La escritura sumeria en la fuente magna plantea la pregunta de cómo llegaron estas influencias a América y si estas civilizaciones tuvieron algún tipo de contacto en el pasado distante. En el mismo año de su descubrimiento, el arqueólogo boliviano Max Portugal Zamora intentó sin éxito descifrar la escultura tallada en el interior de la vasija durante los trabajos de restauración. Años después, los investigadores Bernardo Guzmán y Freddy Arce lograron descifrar los enigmáticos grabados, confirmando científicamente que se trataba de un texto en idioma sumerio. El bajorrelieve en el interior de la vasija, que algunos investigadores interpretan como la representación de Namu, la diosa sumeria del nacimiento, y otros símbolos aún no descifrados, plantean preguntas intrigantes como el motivo de que inscripciones sumerias aparezcan en una vasija encontrada a miles de kilómetros de distancia del lugar de origen de la civilización sumeria. Esta incógnita sigue siendo objeto de investigación y junto con otros descubrimientos en América sugiere la necesidad de reconsiderar la historia humana. En un análisis centrado en la fuente magna se destaca la notable presencia de escritura sumeria en Sudamérica, planteando la posibilidad intrigante de que los sumerios pudieron haber habitado esta región hace milenios. Los sumerios hacían mención de una tierra occidental llamada Kuga-Ki, donde extraían metales como oro y estaño, según las tablillas sumerias. Los escritos del rey Sargón I corroboran que Kuga-Ki fue parte de su imperio alrededor del 2200 a.C., abarcando territorios desde la salida hasta la puesta del sol, incluyendo la tierra del estaño. Los sumerios, reconocidos como hábiles navegantes, exploraron regiones como Egipto, África nororiental y el Valle Indo, en busca de metales y recursos para satisfacer las demandas de su industria y la población. La corriente de Benguela, dirigida a las costas de Brasil desde África, podría haber sido la ruta que exploraron, llegando eventualmente a Brasil
y descendiendo por el río Amazonas hacia los depósitos de estaño en Bolivia y Perú. Se plantea la posibilidad de que, al establecer operaciones mineras en Kugaki, los sumerios influyeron en la población local adoptando sus costumbres, términos lingüísticos y escritura. El altiplano de Bolivia, con los lagos Titicaca y Poopó, se presenta como un lugar ideal para Kugaki, la tierra del estaño mencionada en las tablillas sumerias. Los nombres de las ciudades, como Oruro y Corocoro, sugieren un origen sumerio, ya que para los sumerios, Uru era el término para ciudad. Potosí, famosa por sus depósitos de estaño, podría haber sido un asentamiento sumerio en tiempos antiguos. La afinidad de símbolos en el monolito Pocotia, la fuente magna y tejidos incas, así como la similitud entre el trono inca y los signos protosumerios, sugiere una conexión entre constructores de diferentes regiones. En la región donde probablemente existió Kugaki, el lenguaje aymara comparte términos con el sumerio, respaldando la idea de una influencia sumeria en la zona. La evidencia lingüística, junto con los lugares y escritos sumerios en la fuente magna y el Pocotia, apunta claramente a la presencia previa de la civilización sumeria en Sudamérica. Esto lleva a la conclusión de que Bolivia y Perú podrían haber representado Kugaki, la tierra del estaño de Occidente, mencionada en las inscripciones sumerias. El disco genético. Se trata de un disco de piedra negra con un diámetro de aproximadamente 22 centímetros y un peso de 2 kilos. El disco genético, también conocido como el disco embrionario, está hecho de lidita, una piedra extraída por primera vez en Lidia, una antigua región en la parte occidental de Malasia, al otro lado del mundo, en el Océano Índico. La piedra es similar al granito en cuanto a dureza, pero también posee una estructura estratificada junto con esa dureza, lo que la hace muy difícil de trabajar. De hecho, cortar algo de ella habría sido imposible con las herramientas que tenían los humanos hace 6.000 años. El problema proviene de su estructura estratificada, ya que se romperá automáticamente al entrar en contacto con herramientas de corte. Aún así, el disco genético está hecho de este mineral, y los dibujos en él se asemejan más a una impresión que a un tallado. Es evidente que cuando el mineral fue tratado, se utilizó una técnica desconocida para nosotros. Este disco, esculpido hace alrededor de 6.000 años, está atribuido a la cultura musical. La maestría en el tallado es extraordinaria, pero lo más sorprendente es el conocimiento representado en este disco precolombino, el cual desafía la cronología histórica convencional. Este antiguo artefacto está decorado con diseños que parecen representar los ciclos del desarrollo humano, desde la concepción hasta la fase en que un recién nacido toma forma. La parte más fascinante reside en la representación detallada de estos ciclos, que solo sería posible apreciar a través de un microscopio. Esta característica única se observa en el lado A del disco. Sin embargo, la sorpresa no termina ahí. En el lado B del disco se encuentran grabados diseños de peces, ranas, serpientes, figuras abstractas y lo que parece ser la representación de un padre con su hijo. Estos elementos conforman una pieza que tiene más de 22.000 años y que resulta imposible de reproducir con la tecnología actual. El propietario conocido de esta fascinante reliquia es Jaime Gutiérrez, un destacado profesor de diseño industrial en Colombia. La autenticidad de este disco plantea cuestionamientos significativos a la historia convencional, ya que desafía los límites del conocimiento precolombino y las habilidades tecnológicas de la antigüedad. El disco genético es una pieza única que se divide en dos partes distintas, cada una revelando aspectos fascinantes de la evolución y la vida. La primera parte del disco destaca la evolución desde el hombre rana hasta la mujer rana, representando todo el proceso genético que abarca desde el renacuajo hasta el feto. Aquí se ilustra la complejidad de la parte genética de la rana, marcando una clara transición desde la fase ovípara hasta el embarazo, donde la fecundación del óvulo da paso al desarrollo del feto, rompiendo con la estructura ovípara tradicional. La segunda parte del disco profundiza en la evolución desde el pez hasta el renacuajo y finalmente hasta el hombre.
Se explora la transición hacia la forma erecta del hombre y el cambio en el proceso reproductivo, pasando de la oviparidad al embarazo. Este segmento detalla la fecundación del óvulo hasta el feto, presentando una relación detallada y clara entre los elementos involucrados. Además, la sección posterior del disco ofrece una visión detallada de la distinción entre los espermatozoides que pueden y no pueden engendrar. La representación del hombre, de la mujer, el pez, el niño y el feto en el disco establece una conexión esencial entre el agua y la vida. Además, se enfoca en aspectos específicos, como las trompas de falopio y los ovarios femeninos, mostrando cómo la fecundación de 2 ovarios puede dar lugar a la concepción de gemelos. Este disco en su conjunto se presenta como una pieza excepcional que no solo documenta la evolución, sino también la mutación, presentando una mitología musical de gran antigüedad que despierta la curiosidad sobre la percepción ancestral de la vida y la reproducción. La Gran Muralla de Texas. En el año 1850, durante la excavación de un pozo en la finca del señor Wade, se hizo un descubrimiento extraordinario en la ciudad de Rockwall. Una enigmática pared de roca se reveló, extendiéndose por varios metros bajo la superficie del suelo. El señor Wade, intrigado por este hallazgo, investigó más a fondo y descubrió que esta estructura rocosa formaba parte de un inmenso complejo que abarca aproximadamente 20 kilómetros cuadrados, hundiéndose en la tierra hasta 7 plantas de profundidad. La naturaleza artificial de esta colosal pared sugiere que podría haber sido construida hace más de 20.000 años. Según un informe recopilado por Mary Wade Gibson, nieta del patriarca de la familia Wade y actual curadora de la Fundación Histórica del Condado Rockwall, las excavaciones adicionales realizadas por su abuelo y otros individuos revelaron cámaras o habitaciones accesibles para caminar. Un pasillo largo parecía dirigirse hacia una colina, dando la impresión de un camino que culmina en una plaza. El techo del corredor presentaba fuertes pendientes, similar a las construcciones mayas. Se descubrió que la pared se extendía profundamente bajo tierra, alcanzando casi 40 metros, según el abuelo de María Patty. El periódico local del condado de Rockwall, en su edición del 28 de mayo de 1886, informó sobre el descubrimiento de artefactos y cráneos gigantes cerca de las excavaciones. Un cráneo petrificado de proporciones asombrosas fue desenterrado, con ojos del tamaño de un recipiente de 2 litros. Estos hallazgos sugieren que la región estuvo habitada en el pasado por una raza increíble que desafía las percepciones actuales. En 1906, 2 hombres no identificados intentaron cavar en un pasillo con la esperanza de encontrar una habitación llena de oro, siguiendo una antigua leyenda india. A pesar del tiempo transcurrido, las investigaciones sobre la naturaleza de esta estructura, ya sea natural o artificial, han continuado entre los habitantes locales. En 1949, el señor Sanders excavó cerca del muro principal, revelando grandes piedras con inscripciones pictográficas. En 1967, Frank Tolbert descubrió un muro de mampostería con apariencia arqueada en su granja, y a principios de los años 70 se encontraron anillos de metal incrustados en la piedra. Ha desconcertado a los investigadores. A pesar de los esfuerzos de algunos geólogos, que sugieren que podría ser una estructura natural, los lugareños sostienen la creencia en los restos de una antigua civilización de gigantes perdida en la historia. La incertidumbre persiste, y algunos científicos argumentan que la calificación de extraña se aplica debido a la falta de teorías válidas o mecanismos conocidos que expliquen su creación. El martillo de Londres. En junio de 1936, Max Hahn y su esposa Emma se encontraban paseando por Red Creek cerca de su hogar en Londres, Texas, Estados Unidos, cuando avistaron un pequeño fragmento de roca con un trozo de madera sobresaliendo en su interior. Intrigados por este objeto, decidieron dejarlo intacto hasta 1946,
cuando su hijo George optó por romper la roca para examinar su contenido. La ruptura reveló un objeto con apariencia de martillo, con una cabeza metálica. Según George Hahn, la cabeza del martillo mostraba signos mínimos de oxidación, era suave al tacto y estaba cubierta por un revestimiento fósil de tono marrón. La forma rectangular de la cabeza y el mango, aparentemente compuesto de madera mineralizada, fueron elementos notables. Lo desconcertante para los examinadores fue que la roca caliza que albergaba el martillo pertenecía a una formación geológica del Cretácico, con una antigüedad de 100 millones de años, desafiando el calendario evolutivo convencional. Las pruebas realizadas al artefacto revelaron que la cabeza metálica del martillo estaba compuesta principalmente por hierro, cloro y azufre, sin rastro de carbono. Esta composición poco común para la metalurgia, especialmente la presencia de cloro, sugiere una fabricación sofisticada, ya que el acero moderno generalmente contiene carbono. La densidad del hierro del martillo indicaba una pureza sorprendente, sin burbujas de aire, algo difícil de lograr en la fundición moderna. La alta cantidad de cloro en el martillo, un elemento no utilizado en la fabricación contemporánea del acero, añadía perplejidad. La película de óxido de hierro en el metal y la estructura petrificada del mango eran fenómenos difíciles de explicar científicamente. La empuñadura, convertida parcialmente en carbón poroso, desafía las explicaciones de la carbonización y petrificación combinadas, aunque las pruebas sugieren que esta herramienta tiene al menos 100 millones de años cuando los dinosaurios deambulaban por la Tierra. Las autoridades científicas tradicionales insisten en que los humanos capaces de fabricar herramientas de alta calidad solo existen desde hace unos pocos miles de años. La piedra del Decálogo de los Lunas. La perdida piedra del Decálogo de los Lunas es un gran peñasco en el lado de Hidden Mountain, cerca de Los Lunas, Nuevo México, que lleva una inscripción de 9 líneas tallada en un panel plano. La piedra también es conocida como la misteriosa piedra de los Lunas o roca de los mandamientos. Fue solo en el siglo XX, a mediados del mismo, cuando estudiosos familiarizados con antiguos caracteres y el alfabeto hebreo notaron que la escritura en la roca era hebrea fenicia, casi idéntica al alfabeto utilizado en la piedra moabita, un hallazgo arqueológico bien conocido. La sorpresa adicional llegó al descubrir que las inscripciones eran nada menos que el Decálogo, los 10 mandamientos. Los indígenas ya eran conscientes de la presencia de estas inscripciones, mucho antes de que los estudiosos comprendieran su significado. Esta revelación plantea controversias sobre los primeros habitantes del continente americano y sus posibles vínculos con las dispersas tribus de Israel, según las menciones bíblicas de la dispersión del pueblo hebreo por todo el mundo. La piedra es controvertida porque algunos afirman que la inscripción es precolombina y por lo tanto prueba el contacto temprano de los semitas con las Américas. La primera mención registrada de la piedra es en 1933, cuando el profesor Frank Heben, un arqueólogo de la Universidad de Nuevo México, la vio. Heben estaba convencido de que la inscripción era antigua y por lo tanto auténtica. Informó que vio el texto por primera vez en 1933 y en ese momento estaba cubierto de líquenes y patinado, apenas visible. Afirmó que lo llevaron al sitio un guía que afirmaba haberlo visto cuando era niño en la década de 1880. La fecha de descubrimiento de 1880 es importante para aquellos que creen que esta piedra es precolombina. Debido al peso de la piedra, más de 80 toneladas, nunca se trasladó a un museo o laboratorio para su estudio y conservación segura. Muchos visitantes han limpiado las inscripciones a lo largo de los años, destruyendo cualquier posibilidad de análisis científico de las inscripciones y su pátina. A pesar de esto, al compararla con una inscripción cercana de moderada duración, el geólogo George E. Morehouse estimó que la inscripción podría tener entre 500 y 2000 años. En abril de 2006, la primera línea de la inscripción sin protección fue borrada por vándalos. La figurilla de Nampa.
En el año 1887 se constituyó una empresa con el propósito de hallar agua artesiana en la incipiente ciudad fronteriza de Nampa, en Idaho, Estados Unidos. Hacia julio de 1889, Mark Kurtz, uno de los dueños de la compañía de perforación, inspeccionaba los desechos expulsados por una bomba de arena desde una capa de arcilla a unos 90 metros de profundidad en la perforación. Fue entonces cuando se topó con un objeto extraordinario, una pequeña figura humana. Con aproximadamente 4 centímetros de longitud, la figura destacaba por la perfección con la que representaba la forma humana, específicamente una figura femenina con rasgos realistas en las partes completadas. Kurtz examinó el pozo de perforación para descartar la posibilidad de que la figurilla hubiera caído desde un nivel superior. Confirmó que el pozo, con un diámetro de 15 centímetros, estaba entubado con tubería de hierro pesado que se introdujo desde arriba. Se atornilló sección por sección mientras avanzaba. Esto hacía imposible que algo pudiera ingresar desde los lados. El taladro no se utilizó después de penetrar el depósito de lava cercano a la superficie. En cambio, el tubo se empujó hacia abajo, y el material incluido se extraía ocasionalmente mediante una bomba de arena. El geólogo George Frederick Wright, de la Sociedad de Historia Natural de Boston, informó en su libro Origen y Antigüedad del Hombre, en 1912, que el registro del pozo indicaba una perforación a través de 15 metros de tierra, seguidos por unos 5 metros de basalto, y luego a través de capas alternadas de arcilla y arenas movedizas, hasta alcanzar unos 90 metros de profundidad, donde la bomba de arena comenzó a extraer numerosas bolas de arcilla densamente recubiertas de óxido de hierro. El profesor Frederick Ward Putnam, de la Universidad de Harvard, reveló mediante análisis microscópicos que los granos de cuarzo bajo el brazo derecho de la muñeca estaban cementados por moléculas de hierro. Esto sugiere una antigüedad significativa del artefacto, aproximadamente de 2 millones de años, según la edad de los estratos a esa profundidad. Aunque desgastada por el tiempo, la figura de la muñeca conserva características visibles: cabeza bulbosa, hombros anchos, brazos cortos y gruesos, y piernas largas, con la pierna derecha rota. También presenta marcas geométricas tenues en el pecho, cuello y brazos, que podrían representar caracteres. Estos hallazgos sugieren la presencia de seres humanos del tipo moderno en América durante el Plioceno, contradiciendo las teorías evolutivas convencionales. La figura de Nampa continúa siendo un enigma que despierta debates entre investigadores con perspectivas divergentes sobre su autenticidad y significado. Las esferas de Klerksdorp. Aproximadamente 200 esferas metálicas con tamaños que van desde los 2 hasta los 10 centímetros fueron encontradas en una mina de plata en Sudáfrica. Se estima que tienen al menos 3.000 millones de años y simplemente no encajan en ninguna escala de tiempo prehistórica convencional. Nadie sabe con certeza para qué fueron fabricadas y, sobre todo, quién las creó. Se encontraron en pirofilita, un mineral secundario bastante suave, pero las esferas, que tienen una estructura fibrosa en el interior con una cáscara alrededor, son muy duras y no se pueden rayar ni siquiera con acero. Se trata de esferas perfectamente redondas y de superficie suave, que ostentan una apariencia artificial. Por lo tanto, la aparición de esferas metálicas finamente elaboradas en estas capas geológicas resulta altamente inusual y desafía las expectativas de los expertos. Estas esferas, además de su perfección esférica, presentan surcos, detalle que ha llevado a algunos especialistas a especular sobre una posible intervención de seres inteligentes. Michael Cremo, destacado precursor de esta teoría, expuso sus ideas en Arqueología Prohibida. Su apariencia externa suave y pulida sugiere un origen artificial según los especímenes exhibidos en el Museo de Klerksdorp. Sin embargo, hay quienes atribuyen su morfología a un origen natural. Todas las esferas metálicas son perfectamente redondas y exhiben una superficie pulida. Presentan una línea recta que rodea el diámetro mayor, generalmente acompañada por otras 2 líneas paralelas en direcciones opuestas.
al encontrarse enterradas en una capa geológica con una antigüedad aparente contradictoria para la ciencia convencional. Algunos expertos sostienen que pertenecieron a una civilización avanzada y extinta hace más de 2.800 millones de años, cuando la roca que las alojaba comenzó a solidificarse, aunque existen sugerencias escépticas que las consideran piedras formadas por nódulos de pirita y goetita de origen metamórfico. La talla de las líneas carece de respaldo científico. El profesor de geología Visehov, de la Universidad de Pochevrum, junto con otros expertos, propone la teoría de que las esferas podrían ser aglomerados de limonita. No obstante, su disposición en nichos individuales contradice la forma habitual en que suelen encontrarse los aglomerados de limonita. La limonita es un tipo de mineral de hierro. Incluso si se concede que la esfera en sí es una concreción laminada, aún se deben explicar 3 surcos paralelos en ausencia de una explicación natural satisfactoria. La evidencia es algo misteriosa, dejando abierta la posibilidad de que la esfera agrupada sudafricana, encontrada en un depósito mineral de 2.800 millones de años, haya sido creada por un ser inteligente. Se ha sugerido que podrían haber representado una especie de munición, una forma de registros antiguos, talismanes, dispositivos de almacenamiento de información o incluso una especie de dispositivo de vigilancia extraterrestre. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.